¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Es viernes. Algunos de nosotros hemos sobrevivido la semana. Vamos a tener un programa especial de nueva cuenta sobre Venezuela. Porque, aunque a algunos no les guste, porque a muchos no les gusta, hay confusión. ¿Hay confusión sobre qué? Sobre el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, o debería decir el presidente interino, el presidente encargado. ¿Qué es en este momento Juan Guaidó? Después de que hiciera este llamamiento precisamente al apoyo de las Fuerzas Armadas, de los mismos venezolanos, de la comunidad internacional, y que mencionara o convocara los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el 233, el 350, el 333. A muchas personas aún no les queda claro, no nos queda claro, tengo que ser honesto con ustedes, pero pareciera, por ejemplo, que a alguien como Luis Almagro, el secretario general de la OEA, le ha quedado claro. Da por un hecho que Guaidó es, hoy por hoy, el presidente interino. Sin embargo, en el último comunicado por parte del gobierno de los Estados Unidos, la referencia es aún sobre Guaidó como el presidente de la Asamblea Nacional. Y de los demás países no hemos escuchado cómo es que ellos han interpretado este acto que llevó a cabo en un cabildo abierto allá en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Caracas, Juan Guaidó. Entonces, eso no es el presidente interino. Es decir, ya se dio ese paso, no se ha dado. Vamos a tratar de esclarecerlo el día de hoy. Vamos a escuchar diferentes puntos de vista acerca de esto para traer luz. ¿Y por qué es tan importante traer luz? Porque aquí empiezan con estas teorías de la conspiración, de que no, que las divisiones, el divisionismo, y hablar de esto y ponerlo en duda es dividir, etcétera. No, es que hay momentos en la historia de los países y de los seres humanos en donde no hay margen de error. No existe el margen de error. Y este puede ser uno de esos momentos en la historia de Venezuela. No puede haber un pequeño recoveco por donde se metan a decir que no se hicieron las cosas bien hechas. Porque usted ya sabe lo que eso significa frente a Nicolás Maduro, ¿no? Porque aún haciéndolas bien, han encontrado las formas de pegar abajo. Entonces, vamos a poner el punto fino para saber que todo va en orden y que no hay pretextos, ¿no cree usted? De eso vamos a hablar en este programa especial de Conclusiones. Mucha gente en Venezuela preguntará, ¿qué es ese Guaidó? ¿Guaire o Guaidó? ¿Guaidó o Guaire? ¿Con el apoyo de quién? ¿Con qué programa? ¿Qué va a hacer al otro día? ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Un cretino Maduro! ¡Ilegal! ¡Es un ilegal! Apegándonos a la Constitución, apegándonos al elemento del 233, 350, 333, asumir, claro, las competencias de la encargaduría de una presidencia de la República, porque lo dice nuestra Constitución. ¡Fuera el tirano! ¡Fuera el tirano! ¡Bueno, presidente! ¡Bueno, presidente! No le dimos a ustedes garantías sociales cuando vivía la democracia en Venezuela. ¡Libertad! 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 Hoy tenemos nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Entonces debe ser el pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas, la comunidad internacional, que nos lleve a asumir claramente el mandato que no vamos a escurrir, que vamos a ejercer. Convocamos a todo el pueblo de Venezuela. ¡Fuera el tirano! ¡Fuera el tirano! Para este programa especial le pido me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu 233, que es el artículo, el principal artículo, ¿no?, del que vamos a estar hablando. Por supuesto, hay dos más que son muy importantes. Pero la etiqueta de esta noche es numeral Conclu 233. Ese es el hashtag Conclu 233 durante todo el programa. Esta es la etiqueta que les pido, por favor, utilicen con sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclu 233 es la etiqueta. A ver, este viernes, el día de hoy, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, opositor, pidió a la comunidad internacional
a las Fuerzas Armadas y al pueblo de Venezuela ayuda para asumir el mando del Ejecutivo tras desconocer a Nicolás Maduro como presidente reelecto y considerarlo ilegítimo, inconstitucional y antidemocrático. Ahora, importante, pidió este apoyo. Y ahí es donde está la duda. Pidió el apoyo y esto es vinculante, es decir, este acto, este cabildo abierto, es vinculante para que entonces inmediatamente ocupe ya la función de presidente interino o presidente encargado. La realidad es que a Guaidó lo ampara la Constitución, el artículo 233. Este establece que la Asamblea Nacional tiene la competencia para decretar el abandono del cargo del presidente, para asumir la presidencia interina y para llamar a elecciones en un plazo de 30 días. El primer punto ya se concretó el pasado 9 de enero de 2017. El Parlamento decretó el abandono del cargo del presidente, ¿no? 2017. Luego, en agosto de 2018, el vacío de poder. Ahí está el primer paso por parte de la Asamblea Nacional. Sin embargo, los puntos 2 y 3 aún están por definirse. ¿A qué me refiero? Mire, el presidente del Parlamento no ha juramentado como presidente encargado. Tampoco se ha hecho el llamado a elecciones, que se tiene que hacer prácticamente inmediato, ¿no? Es lo que manda o lo que dice la Constitución. La pregunta es, ¿por qué? Aquí hay muchas conversaciones, ¿no? Varias que hemos sostenido con dirigentes opositores en el Parlamento. Tienen miedo o temen que juramentar a Guaidó como presidente encargado desate una persecución política que concluya en el arresto del bloque parlamentario, o que de manera express Maduro, con el aval de su Tribunal Supremo de Justicia, porque es afín al gobierno, disuelva la Asamblea Nacional. Voces que ya se han venido escuchando en la Constituyente, ¿se acuerdan, no? Esta misma semana. La idea de disolver la Asamblea Nacional. Sin embargo, decenas de expertos constitucionales consultados dicen que la decisión de la Asamblea no puede ser opcional, y aseguran que al no posesionarse Guaidó como presidente encargado, podría considerarse incluso una falla constitucional. Ahí está, por eso le digo que cuando se está hilando fino, no hay margen de error. Guaidó, sin embargo, pues él sí parece dispuesto, hay que ser honestos, ¿no? Este viernes dijo que se apegaba a la Constitución para asumir las competencias de la encargaduría, una palabra que aún no entendemos bien cómo encaja dentro del tema constitucional, encargaduría de la presidencia de la República, pero enfatizó que apegarse a la Constitución en un país con un régimen antidemocrático no es suficiente. Eso es una realidad. Aseguró que necesita el respaldo máximo del país. Escúchelo usted para que le quede claro. Apegándonos a la Constitución, apegándonos al elemento del 233, 350, 333, asumir, claro, las competencias de la encargaduría de una presidencia de la República, porque lo dice nuestra Constitución. Ahora, ¿es suficiente apegarnos a la Constitución? ¿Es suficiente apegarnos a la Constitución en dictadura? Entonces debe ser el pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas, la comunidad internacional, que nos lleve a asumir claramente el mandato que no vamos a escurrir, que vamos a ejercer. Convocamos a todo el pueblo de Venezuela. ¿Pero qué significa esto que dijo? O sea, ¿es presidente encargado de Venezuela o no es? ¿Es presidente interino o no es? ¿Qué significa cuando dice asumir las competencias de la encargaduría de una presidencia? Como ya le decía yo, para Luis Almagro, el secretario general de la OEA, esto significa que Guaidó ya asumió como presidente. Al menos así lo interpretó él a través de Twitter, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, saludamos la asunción de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela conforme al artículo 233 de la Constitución Política. Tiene nuestro apoyo, el de la comunidad internacional y del pueblo de Venezuela. Y después el hashtag al final, OEA con Venezuela. Ahí está. Ese es Luis Almagro, ¿no? Ya lo asume como presidente interino. También la eurodiputada Beatriz Becerra lo interpreta de la misma forma. Ella señaló lo siguiente, dice, la Asamblea de Venezuela, Juan Guaidó asume el mandato constitucional de dirigir Venezuela ante la ausencia de presidente legítimo y apela a las Fuerzas Armadas, a los ciudadanos y a la comunidad internacional para que así sea reconocido. Y dice, aplaudo su responsabilidad. Estados Unidos se pronuncia también, aplaude la decisión de Guaidó
de invocar medidas constitucionales para activar la revocación de Maduro. Pero lo menciona aún como el presidente de la Asamblea Nacional, no como presidente interino. O sea, aplaude que invoque, ¿no?, estos artículos, pero no se refieren a él como presidente interino, sino como presidente de la Asamblea Nacional. En el extranjero, para ser honestos, las cosas parecen estar más claras que en el mismo país, que en el mismo Venezuela. Hay mucha confusión, pero voy a ser muy honesto, no solamente en Venezuela, en el exterior también lo hay, ¿no? Hemos escuchado a Luis Almagro, estamos viendo también a esa diputada, pero no hemos escuchado, por ejemplo, una reacción contundente del Grupo de Lima, ¿no? Del Grupo de Lima que reconozca ya como presidente interino a Guaidó. Por algo será. Tal vez también haya confusión ahí en los países que conforman este bloque, ¿no?, el Grupo de Lima. Eso no es el presidente encargado. Esa es la pregunta del millón, importantísima. Key Guerrero, desde Atlanta, tiene más información. A ver si contigo, Key, salimos de dudas. No sé, está enredado. Te escucho, buenas noches, Key. Hola Fernando, buenas noches. Es bastante enredado y creo que podemos decir que Venezuela despertó este viernes en una laguna constitucional y hasta estas horas de la noche no queda claro si el presidente del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, es o no el presidente encargado de Venezuela. Aunque en este cabildo abierto que sostuvo, Guaidó dijo que se apegaba al artículo 233 de la Constitución, que como has dicho, ampara la revocación presidencial y lo autoriza a tomar posesión cuando existe un vacío de poder en la presidencia, el cual, hay que decirlo, ya fue decretado por el Parlamento. Guaidó no se ha juramentado. Y aunque un juramento parece solo una formalidad, es una formalidad necesaria y exigida por la Constitución y por la ley de juramento de Venezuela vigente desde 1945. Entonces, y basándonos en las opiniones de los abogados constitucionales consultados, se puede decir que Guaidó todavía no es presidente encargado. La pregunta que se hacen los opositores es ¿por qué? ¿Por qué no se ha juramentado? Hemos conversado con varios dirigentes y nos dicen que hacerlo sería un salto al vacío porque sin el respaldo de las Fuerzas Armadas, Guaidó sería encarcelado y perseguido por el régimen de Maduro. Sin embargo, también tenemos información por medio de fuentes de alto nivel dentro de Venezuela que aseguran que hay apoyo, que hay varias embajadas de países suramericanos en Caracas dispuestas a acoger a Guaidó como huésped y también a su familia para brindarle protección inmediata en caso de que decida juramentarse. No podemos revelar el nombre de estos países, pero confirmamos que esas conversaciones han ocurrido, que es algo que se está debatiendo. Pero si la juramentación no es el plan, entonces ¿cuál es el plan de la oposición? Ellos dicen que sería un gobierno de transición organizada y que para ello están haciendo llamados constantes a las Fuerzas Armadas, ofreciendo incluso opciones de amnistía, sobre todo en los casos de los soldados encarcelados. Pero también sabemos, Fernando, que en medio de estas propuestas hay miembros de la oposición que se están reuniendo una vez más con el gobierno venezolano, específicamente con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y con el ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez, abogando por esta transición a mediano plazo, exigiendo la liberación de los presos políticos y anunciando esta ley de transición. No sabemos qué ha dicho el gobierno, no sabemos cuál es la respuesta. Sin embargo, este viernes Maduro hipotéticamente dijo que entregarle el gobierno a Guaidó sería una pérdida de tiempo. Lo ponen, muy bien. ¿Con el apoyo de quién? ¿Con qué programa? ¿Qué va a hacer al otro día? La derecha no tiene un cuerpo de dirección ahorita, como tuvo, cuando tuvo la MUP. No tiene un dirigente, un líder. Y quieren una solución cortoplacista. Y están en una etapa aventurera de improvisación. Improvisan hoy una cosa y lanzan una idea. Improvisan hoy y mañana otra cosa. En una onda de show tipo hollywoodense. Un show hoy, un show y mañana para mantenerse en los medios. Fernando, hemos solicitado entrevista al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, pero por el momento no brindará declaraciones. Fernando. Gracias, Key. Gracias, Key. El tema aquí es sumamente delicado
fíjate cómo son las cosas, ¿no? Lo comparto contigo. Y yo subo este planteamiento que hace conclusiones a Instagram, a mi cuenta de Instagram. Estoy haciendo la pregunta abierta, si les queda claro o no. Hay mucha duda, eso me quedó claro con la respuesta de la gente, pero hay mucha molestia, que la gente se enoja cuando se toca el tema, ¿no? Sí es Guaidó. Y yo te hago una pregunta a ti como venezolana. Yo sé que tú eres periodista y las cosas son diferentes, pero en tu entorno familiar, ¿qué piensan? ¿Piensan igual que nosotros, que no queda claro? ¿O hay estas pasiones que los hacen cerrarse a decir, sí es y ya no me importa? ¿Qué sientes tú? Yo quiero entenderlo desde la perspectiva de una familia venezolana, y a la más cercana que tengo para tenerla en este programa es a ti. ¿Qué pasa en tu familia, por ejemplo? Fernando, yo creo que la pasión por ver un país diferente hace que muchas personas sobrepasen, ¿no?, estos mandatos de la Constitución y vean ya a Guaidó como un presidente encargado. Sin embargo, sí hay confusión. Hay confusión no solamente en mi familia, hay confusión entre las personas que nos escriben en redes sociales, entre amigos, en general en Venezuela hay confusión. Y sí es una molestia porque hay que reconocerlo, no es fácil ser oposición en Venezuela, es una oposición que ha sido perseguida, encarcelada, una oposición a la que ahora tratan de eliminar de la Asamblea Nacional, y entendemos la presión que existe sobre este cuerpo, pero hay que reconocerlo, hay pasos que deben seguirse y hay pasos que se deben evaluar, y eso es lo que estamos tratando de hacer hoy en Conclusiones. Efectivamente, lo dices muy bien. Guste o no guste, hay ciertos protocolos que si no se cumplen, incumplen. Kay Guerrero, que tengas excelente fin de semana, mi Kay. Como siempre, excelente trabajo, gracias. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, Kay Guerrero, en vivo desde Atlanta. En Twitter la encuentra como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Tengo buenos invitados el día de hoy para hablar de este tema. Vamos entonces. Le doy la bienvenida a Diego Arria, exgobernador de Caracas y exembajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. También a Pedro Mario Burelli, empresario, consultor y exdirector de Petróleos de Venezuela. Y además a José Vicente Haro, analista político y abogado especialista en Derecho Constitucional. Caballeros, buenas noches. Gracias por aceptar estar aquí y, sobre todo, gracias por aceptar estar los tres al mismo tiempo. Muchas gracias. Pues para mí muy grato porque estamos con 4 amigos. Exactamente. Qué bueno. Gracias, Fernando. Saludos también para los tres. Gracias, saludos, José Vicente. A ver, Pedro Mario Burelli, señor, ¿es para usted o no es para usted Juan Guaidó, en este momento un presidente interino? ¿Cómo lo ha interpretado Luis Almagro, el secretario general de la OEA? Mira, Fernando, yo creo que lo que tú estabas hablando en el segmento anterior sobre la confusión, yo creo que es explicable porque, a pesar de que esta fecha se conocía desde hace 6 años que se vencía este periodo, este día, se conocía desde el 20 de mayo, que obviamente se había creado un problema por la forma que Maduro había básicamente robado una elección completamente fraudulenta, nadie la aceptó, todos sabíamos que iba a ocurrir algo, y sin embargo da la impresión de que los procesos, los pasos no se habían explicado, y esto creo que es un problema dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Yo te puedo dar fe que los países del Grupo de Lima y los Estados Unidos, que no es parte, pero obviamente es muy importante en el conjunto de los países que están involucrados en las Américas en este tema, al dar el apoyo completo y pedirle a la oposición, primero, que se aferrara a ese articulado y decirle a Maduro que no se juramentara, los pasos exactos se lo estaban dejando, obviamente, como corresponde, a la Asamblea Nacional. Obviamente los tiempos en estas cosas cambian y cambian muy rápido. Esto es como una especie de bola de nieve. Las bolas de nieve tienen 2 movimientos. Van agarrando tamaño y van agarrando velocidad. Y ese es el proceso en que estamos. Es muy difícil explicarle a un país, y más un país con hambre, un país con miedo, un país donde todo el mundo está tratando de decidir si es el momento de irse, si es el momento de regresar, qué es lo que está pasando, si las luces se están apagando, si se acabó. De repente se empieza algo y lo quieren entender con más claridad. Como tú dijiste, es muy importante que los pasos que se tomen sean los pasos constitucionales, porque nos encontramos de repente
muy sorpresivamente, porque era casi utópico, con una solución que es constitucional, es democrática, va a llevar a lo electoral y esperamos que sea pacífico. Estas 4 condiciones se han estado buscando durante mucho tiempo y frente a un gobierno, un Estado mafioso y criminal, era difícil imaginar que se iba a presentar esta oportunidad. Y a medida que van pasando las horas, yo quiero que la gente entienda que todos nos vamos acostumbrando a que todo ha ido cambiando. Lo que ayer era factible, hoy es facilísimo. Lo que hoy creemos que no se puede hacer, mañana se va a lograr hacer. Y yo estoy convencido que en el paso de los días, Nicolás Maduro va a entender perfectamente bien que haber usurpado el poder tiene un costo altísimo y que operar un gobierno atrincherado en Miraflores, cuando el reconocimiento que hoy es político y será jurídico, legal, se transfiera a la persona que la Asamblea juramente como el presidente encargado, ahí va a ocurrir muchas cosas. Si bien los venezolanos no entienden esta legalidad, sí, Maduro, que está operando el gobierno, sabe perfectamente bien lo que significa no tener control. Pues, ahora, vamos a seguir con ese tema más adelante, Pedro Mario, pero es muy importante. Este es el ámbito político, pero Diego Arria, es muy importante que los venezolanos hoy sepan dónde están parados. ¿A qué me refiero? Cualquier venezolano hoy, y así me lo han dejado saber, con rabia, con furia, con groserías, de acuerdo, no de acuerdo, si tienen o no un presidente interino, porque además escuchar o leer la voz de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, reconociéndolo como tal, ha creado una confusión tremenda. Diego Arria, ¿es o no Juan Guaidó en este momento? Te hago la misma pregunta que a Pedro Mario Burelli. ¿Es o no el presidente interino? Lo es. Tal vez el único que no lo ha dicho de una manera tan clara, afirmativa, es el propio Guaidó. Pero cuando yo oigo al secretario general de la OEA, nuestro amigo Almagro, y cuando oigo al garante del Estado de Derecho de Venezuela, que es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo en el exterior, reconocer a Guaidó e instarlo a que juramente su presidencia, esto está clarísimo. Lo normal, Fernando, sería que encontrar a todo el mundo normal, que no hubiese preocupaciones, que no fuese enredado. Estamos en medio de un narcoestado tiránico, criminal, militarizado. Eso es absolutamente normal, que la gente se asombre y evidentemente esto no debería haber agarrado por sorpresa a nadie. Yo creo que le falta la parte litúrgica a Guaidó, que es realmente juramentarse ante la Asamblea Nacional, no tiene que pedirle permiso a nadie. Y yo aspiro a que de ninguna manera los partidos que forman la Junta Directiva no le vayan a entrabar el proceso de juramentación. Y evidentemente hoy en día, yo diría, si hiciéramos una encuesta, el 90% del país apoya que el presidente de la República sea el presidente de la Asamblea Nacional, tal como lo dispone la Constitución venezolana. O sea, Guaidó no tiene opción, está obligado. Y eso mismo se lo han dicho algunos de la comunidad internacional, pero por supuesto, no hay una póliza de seguro en ninguna compañía que le diga al presidente de la Asamblea, usted asume la presidencia y no le va a pasar nada, usted no va a correr ningún riesgo, no lo van a apresar. Eso no existe. Pero al mismo tiempo, lo que tendría que existir es ver públicamente a los dirigentes de los partidos que forman parte de ese acuerdo con Guaidó al lado de él, dando también el respaldo absoluto a lo que yo considero que es el presidente hoy legítimo constitucional de Venezuela, Juan Guaidó. Te entiendo el planteamiento que haces, Diego, sin ninguna duda. Voy a regresar, voy a marcar una pausa, voy a regresar para escuchar detenidamente a quien considero, y señores, con todo el respeto, Diego, Pedro Mario, pero un constitucionalista que conoce a fondo la letra, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sepa más que ustedes, pero José Vicente Haro es constitucionalista. Sabe más. Exacto, nos puede decir clarito, al pie de la letra, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde están parados los venezolanos? ¿Dónde está parado Juan Guaidó? Voy a hacer pausa, regreso. Pedro Mario Burelli, Diego Arria y José Vicente Haro, que nos dice, desde la perspectiva constitucional, eso no es Juan Guaidó en este momento, el presidente interino en Venezuela. Ya regresamos entonces con este que es un programa especial. Lo que queda claro es que Juan Guaidó pidió apoyo de los venezolanos, los militares y la comunidad internacional para tomar las riendas del país. No sabemos para tomarlas ya
o para tomarlas a futuro. José Vicente Haro nos va a dar toda la luz que nos pueda dar como constitucionalista. Esa es la etiqueta numeral Conclu233. El hashtag es Conclu233. Artículo 233 de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. La parte en la que se sustenta o fundamenta el hecho de que sea el presidente de la Asamblea Nacional quien deba asumir interinamente el cargo y después convocar a elecciones los 30 días subsecuentes, es cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa. Antes de tomar posesión se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras elige y toma posesión, el nuevo presidente o la nueva presidenta se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Por qué le doy este apartado? Porque hay otro en donde sería el vicepresidente, etcétera. Ese es en el que se está sustentando el avance que para algunos ya hubo por parte de Guaidó, de Juan Guaidó, y para otros todavía no. Y estoy con Diego Arria, Pedro Mario Burelli y José Vicente Haro, son mis invitados. Vamos a escuchar a José Vicente Haro, abogado constitucionalista, para que nos diga, desde la perspectiva constitucional y de acuerdo a la interpretación constitucional, valga la redundancia, si es o no Juan Guaidó el presidente interino en este momento de Venezuela. José Vicente, gracias y te escuchamos con toda la atención. Saludos, Fernando. En efecto, en este momento Venezuela tiene formalmente un presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, que es Juan Guaidó, quien como presidente de la Asamblea Nacional ha manifestado su voluntad de asumir el cargo de presidente encargado, por eso utilizó el término encargaduría en el Cabildo Abierto que realizó el día de hoy, encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Simplemente le falta cumplir una formalidad desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, que es la juramentación y la toma de posesión del cargo de presidente de la República, formalidad que es una exigencia constitucional y que además está prevista en la ley de juramento, en una ley que aún está vigente en Venezuela. Y digamos, en este caso, para los ciudadanos que nos están escuchando, para la comunidad internacional que nos está escuchando, que Juan Guaidó está en una situación muy similar a la que se encuentra usualmente un presidente que después de ser electo y proclamado como presidente electo está aguardando el momento de la juramentación y toma de posesión. Es decir, Juan Guaidó ha llegado legítimamente a la situación de presidente encargado de la República, en el caso de Venezuela, y simplemente debe y está aguardando la juramentación y toma de posesión, para lo cual él ha pedido expresamente el apoyo de los ciudadanos venezolanos, de la Fuerza Armada Nacional Venezolana y de la comunidad internacional, apoyo que ya comienza a recibir por algún sector de la comunidad internacional y está recibiendo por un importante sector de los ciudadanos. Sin embargo, aclaro, repito, reitero, falta simplemente una formalidad constitucional, que es ese juramento y toma de posesión, pero nominalmente, legítimamente, constitucionalmente, institucionalmente, él es el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, depende de los venezolanos, depende de la Fuerza Armada, depende de la comunidad internacional, que él pueda ejercer ese cargo efectivamente, de hecho, en la práctica, y como él lo ha dicho, él no eludiría ese deber, esa atribución, si así las condiciones se lo permiten. Me ha quedado muy claro, creo que el ejemplo que has dado de un presidente electo, ¿no?, que ya es el presidente electo, antes de juramentarse, pues vaya, ya lo es, pero todavía no
formalmente en el sentido del protocolo necesario para darle toda esta formalidad. Mi pregunta es, si no se llegara a llevar a cabo esto que es constitucionalmente necesario, que nos acabas de decir tú, que es la juramentación y toma de posesión, para la cual ha pedido el apoyo, como decías tú, de las Fuerzas Armadas, de la comunidad internacional, de los venezolanos, si no se llega a hacer esto, José Vicente, ¿y en cuánto tiempo? ¿Qué pasa? Sí, por eso yo considero que Juan Guaidó, hábilmente, inteligentemente, él no solamente citó y se refirió al artículo 233 de la Constitución, que es el que le habilita y le da la legitimidad para precisamente invocar y reconocer y manifestar su voluntad de asumir como presidente encargado de la República. Él también invoca el artículo 333 de la Constitución, según el cual todo ciudadano investido o no de autoridad está en la obligación de colaborar en el restablecimiento de la vigencia de la Constitución, del orden constitucional, y también invoca el artículo 350 de la Constitución, que precisamente es el que, en general, habilita al pueblo venezolano a desconocer todo tipo de autoridad ilegítima, como es, en este caso, la que trata de ostentar Nicolás Maduro, y es por todo lo contrario, es una autoridad ilegítima, como ya lo ha dicho el Consejo Permanente de la OEA, como ya lo ha declarado en varios acuerdos la Asamblea Nacional. En general, si él no llega a concretar esa formalidad, ese juramento, esa toma de posesión, pasará el tiempo y eso va a depender de los venezolanos. Pasará el transcurso del tiempo, va a depender de la Fuerza Armada Nacional, va a depender de la comunidad internacional. Sin embargo, él seguirá siendo el llamado a ejercer el cargo de la presidencia de la República de manera como encargaduría, de manera interina, de manera temporal, y la única forma de cambiar esta situación desde el punto de vista constitucional es que se convoquen a elecciones en Venezuela y efectivamente mediante un proceso de elecciones auténticas se designe se elija a otra persona como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Mientras tanto, él jurídicamente es el llamado a tomar ese juramento, esa posesión. Si eso no se concreta, bien por responsabilidad de Nicolás Maduro y su régimen, bien por responsabilidad de los factores de oposición o bien por responsabilidad de los ciudadanos, será pues una oportunidad histórica que se habrá perdido y que habremos perdido los venezolanos. Ojo, subrayo lo que acaba de decir José Vicente Haro, por la molestia que provocó el planteamiento de este programa a algunas personas. Se puede perder esta oportunidad histórica para los venezolanos, lo dice José Vicente Haro como abogado constitucionalista. Hago una pausa, regreso de nueva cuenta, ahora sí. Hablamos todos, Diego Arria, Pedro Mario Burelli y José Vicente Haro. Ya escuchamos a cada uno de ellos. Dos escenarios importantes, Pedro Mario, Diego Arria y José Vicente, claro. Dos escenarios importantes. Hay temor de que, en efecto, se lleve a cabo esta formalidad, Juan Guaidó cumpla con esto que es la toma de posesión, la juramentación, y el régimen vaya detrás, los detengan, los encarcelen o se disuelva por parte de la Asamblea Constituyente a la Asamblea Nacional. ¿Qué esperar de la comunidad internacional en este primer escenario? ¿Qué podríamos esperar y qué quisieran que ocurriera? Pedro Mario Burelli y Diego Arria, váyanle pensando que regreso primero con ustedes y después escucho también a José Vicente Haro. Ya regresamos en este programa especial. El juicio político. Y analiza lo que está ocurriendo en CNN. Diego Arria, Pedro Mario Burelli, José Vicente Haro. Pedro Mario Burelli, te voy a preguntar, ya que estás en Washington, ¿no? Al menos en el ámbito estadounidense que tiene tanto peso en la política internacional, este escenario tenemos que contemplarlo. Lo contemplan muchos diputados de oposición, que pueda juramentarse, que se pueda hacer la toma de posesión de Juan Guaidó y que el régimen inmediatamente decida eliminar la Asamblea Nacional o incluso ir detrás de ellos y meterlos presos. ¿Qué podría pasar en la comunidad internacional o qué esperarías tú que pasara, al menos desde la perspectiva estadounidense, si este escenario ocurre? Mira, Fernando, yo creo que la oportunidad
de haber cerrado la asamblea, de haber apresado a Guaidó, ya pasó. Si Maduro no hizo eso cuando lo estaban llamando a que lo hiciera, en ya un desacato formal, ya decir, estos señores van a hacer esto, seguramente Guaidó se está hablando. Después de lo que ha ocurrido, después de lo que ocurrió en la OEA, después de los apoyos que se han recibido, ya simplemente es muy tarde. Dicho eso, los dictadores siempre cometen un último gran error, y meter a Juan Guaidó o a cualquier miembro de la directiva de la Asamblea Nacional presos sería el gran último error de Nicolás Maduro. Yo lo invito a que recapacite, no tengo esa preocupación. Yo creo que en este momento Nicolás Maduro sabe perfectamente lo que le está ocurriendo y puede haber voces alrededor de él mucho más radicales pidiéndole que haga esto. Nicolás Maduro lleva mucho tiempo negociando, Fernando. Nicolás Maduro ha tratado de negociar, pero ha negociado como si fuera una niña bonita. Y resulta que lo que es un dictador absolutamente cruel, inepto, absolutamente indolente. Hoy en día su capacidad de negociación es nula. Y cuando se reconozca legalmente, como va a ocurrir al presidente Juan Guaidó, yo creo que Nicolás Maduro se podrá atrincherar en Miraflores, pero no tendrá ninguna de las llaves del poder de Venezuela. Y eso él lo sabe. En este momento se le está agotando su tiempo para negociar. Si se le ocurre meter a Juan Guaidó, verá inmediatamente lo que significa 100 países o más reconociendo a Juan Guaidó instantáneamente. Que se cuide. Interesante lo que me está diciendo, claro, una reacción mucho más contundente de la comunidad internacional si llega a darse esto. Diego Arria, ¿qué pasa si tenemos, o bueno, si tienen los venezolanos, ya me incluyo yo, ¿no? Si hay dos gobiernos paralelos, ¿qué pasa? Porque este es otro escenario también que hay que pensar, Diego. Fernando, permíteme primero tomar una dimensión al tema previo. Yo creo que mientras estamos hablando, se está produciendo un proceso de quiebre inesperado en Venezuela, más acelerado de lo que algunos imaginamos. Yo siempre pensé que la salida no sería convencional, efectivamente no va a ser convencional. Pero, por ejemplo, en el caso de la Asamblea, realmente el único recurso que le queda es juramentar al presidente Guaidó. Porque del resto, la eliminaran no sería una pérdida monumental. Por eso, meter preso a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional es más sencillo que meterlo preso como presidente legítimo de Venezuela. Y yo creo que en este momento, incluso cuando yo creo que los partidos tenían una especie de convenio de no detonar ese artículo 233, la opinión pública venezolana, en más del 80%, está apoyando lo de Guaidó. O sea que rompe cualquier arreglo previo. Y esto es una crisis inesperada incluso para los propios partidos, algunos de ellos, o algunos dirigentes que no quisieran por distintas razones tomar esa decisión, están impedidos. Hay un momentum en este momento que se está generando en Venezuela de entusiasmo. Por eso creo que es un punto de quiebre. Y sin la menor duda es sin duda una oportunidad. Esa oportunidad tiene que también contar con el respaldo del país. Por eso él invoca con toda razón el 350, como lo señalaba José Vicente. Pero ahora los dirigentes de los partidos políticos tienen, el día que juramenten a Guaidó, tienen que estar todos allí al lado de él. Yo no creo que puedan apesar a los 112 diputados con el presidente legítimo de Venezuela. Si lo hicieran, sin la menor duda, tendría unas consecuencias mundiales, yo diría, de primera línea. Pero creo que se está produciendo un punto de quiebre y yo creo que Guaidó, tan pronto se juramente, debe nombrar a un grupo de ministros, designar embajadores. Y yo quiero ver quiénes van a asumir también la misma responsabilidad. Porque no se trate solamente de que Guaidó asuma personalmente esa responsabilidad que le puede costar caro, sino que también los otros que lo apoyan internamente sufran las mismas o se arriesguen a las mismas consecuencias. Gracias Diego, gracias Pedro Mario. Voy a marcar pausa, regreso, escuchamos a José Vicente Aro, si es que se llegan a dar estos dos gobiernos paralelos y un elemento muy importante, lo pidió Guaidó, las Fuerzas Armadas. ¿Cómo llevarlas al lado de Guaidó? Eso es muy importante. Lo hablamos con Pedro Mario Borelli, Diego Arria y José Vicente Aro. Ya regreso en este programa especial. Suscríbete a 5 Cosas. Hola, soy Valeria Fernández en Cinex. Somos CNN.
Estamos de vuelta, Diego Arria, Pedro Mario Burelli y José Vicente Aro. Voy brevemente a darle un toque al tema de los dos, bueno, si se dan dos gobiernos, ¿no? Gobiernos paralelos. Brevemente, José Vicente, porque creo que el tema de las Fuerzas Armadas es sumamente importante. ¿Qué pasa, José Vicente, si hay dos gobiernos paralelos? Sí, yo quisiera aclarar que eso solamente se puede entender en este sentido. Cuando se es presidente, como lo es en este momento Juan Guaidó, de la República de Venezuela, se es también jefe de Estado, se es también jefe de gobierno y se es también comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Solamente le falta a Juan Guaidó la juramentación, la toma de posesión, en su carácter de jefe de Estado, que está en falta de juramentación. Él ha solicitado el apoyo de la comunidad internacional precisamente para concretar esa juramentación y esa toma de posesión. Con el carácter de jefe de gobierno, él ha solicitado el apoyo de los ciudadanos para precisamente concretar esa juramentación y toma de posesión. Y con el carácter de comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional, él ha invocado, ha solicitado a la Fuerza Armada Nacional su colaboración para el restablecimiento del orden constitucional y para él efectivamente poder asumir, juramentar y tomar posesión del cargo. De manera que aquí, más que dos gobiernos paralelos, lo que tendríamos es un gobierno ilegítimo, que es el que ejerce o que de alguna manera pretende ejercer de facto Nicolás Maduro, y un gobierno legítimo, que es el que ha manifestado desea ejercer Juan Guaidó y que depende de la comunidad internacional, de los ciudadanos y en general de la Fuerza Armada Nacional, poder concretar y poder poner en marcha. Ok, perfecto. Pedro Mario Burelli, el tema militar de las Fuerzas Armadas, muy importante. Hay quienes aseguran, sin las Fuerzas Armadas no se va a poder hacer nada. ¿Qué dices, Pedro Mario? Primero que nada, tenemos que preguntarnos si existe una Fuerza Armada o existen hombres y mujeres uniformados que han ido violando su responsabilidad, que es proteger la Constitución, a medida que ha sido violada sistemáticamente. Eso ocurre muchas veces porque la cabeza se corrompe y permite ir rompiendo pedazos y pedazos, y la institución se mantiene dudosa porque no quiere actuar, no quiere violencia. Yo creo que estamos llegando a una situación en que la Fuerza Armada le es bastante fácil unirse no en una acción violenta, sino en el reconocimiento de la Constitución. Yo cuento que estamos llegando exactamente a una situación de que una Fuerza Armada cuarteada, pero que siempre se dijo que respetaba la Constitución y que respetaban a Maduro porque era el presidente constitucional, van a decir exactamente lo mismo al reconocer que Juan Guaidó es el presidente constitucional de Venezuela, y al darse cuenta que la comunidad internacional, los países principales, los vecinos, los países con que hay relaciones comerciales, lo reconocen legalmente, y Maduro, atrincherado, no tiene ninguna de las herramientas, ni siquiera tiene la posibilidad de comprarlos, de tener acceso a dinero, de renovarle sus equipos. Por lo tanto, yo creo que estamos llegando a una situación en que la Fuerza Armada, igual que los demás, se van a dar cuenta que esto cambió mucho más rápido de lo que ellos esperaban. Cierro con Diego Arria, te escuchamos con mucha atención, Diego, antes de que se me termine el programa. Gracias, Fernando. Pero fíjate, las Fuerzas Armadas tienen, sin la menor duda, un rol determinante. Es verdad, son aglutinadas, no todas como bandas criminales. Pero en este momento yo creo que el presidente Guaidó lo primero que tiene que hacer es convocar al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, sustituir a la cúpula militar por oficiales que estén retirados en Venezuela o oficiales medios el simple decreto, la instalación de un gobierno legítimo es el piso fundamental que debe y que necesita la Fuerza Armada para actuar. Porque siempre ellos dicen que son institucionalistas. Bueno, esa oportunidad nosotros tenemos que dársela. Al juramentarse Guaidó, su primer discurso tiene que ser a la familia militar. Y recordarle, la semana pasada Human Rights, por ejemplo, enseñó un reporte de las torturas a las que han sometido a los oficiales de las Fuerzas Armadas. Enseñarles a la familia militar que no corren riesgo ninguno de los que han cometido delitos de lesa humanidad y que serán incorporados libremente al esfuerzo de restablecimiento de toda la institucionalidad venezolana. Eso tiene que ser hecho con carácter,
tiene que ser hecho con el apoyo que se vea que cuenta, no solo de los partidos, sino como muy bien dijo Guaidó, con el respaldo de la sociedad civil. Bueno, este es el momento. Si nosotros queremos rescatar la libertad, esto no lo puede hacer Juan Guaidó solo. Y él tiene razón cuando él dice no basta la Constitución, a pesar de que sí basta para efectos legales, pero no basta en el efecto de materializar lo que es el compromiso, el impulso, que hoy en día está en manos de un joven venezolano de 35 años que creo que tiene una oportunidad histórica como pocos venezolanos han tenido en el pasado. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a ustedes. Un tema sumamente importante, un momento histórico para Venezuela. Hay muchas dudas, se han aclarado creo que la gran mayoría de las mismas y por supuesto su disponibilidad en un viernes por la noche para ir a un estudio de televisión y estar en este programa es valorado y créanmelo mucho. Pedro Mario Burelli, Diego Arria y José Vicente Haro, muchas gracias por aceptar estar aquí. Un abrazo, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias a ti, Fernando. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Bien, pues hago una pausa y regreso en un momento. El juicio que falta. Para algunos. Oiga, lo invito este próximo domingo a las 10 de la mañana, hora de Miami, a que nos acompañen fuentes confiables. ¿Qué pasará en Venezuela? Es la pregunta, estamos en la mesa y de ahí, de nueva cuenta, le digo, seguirá el debate sobre el tema Guaidó. Para algunos no se ha hecho lo que ya se tenía que haber hecho, que es el pasito que falta. ¿Qué pasará en Venezuela? Fuentes confiables, 10 de la mañana. Yo soy Fernando del Rincón. Algunos sobrevivimos la semana este viernes. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y yo lo espero el lunes en conclusiones, el domingo en Fuentes Confiables. Y a usted y a mí seguramente nos esperan en la casa. Así que buenas noches.